honra y la alabanza. Padre Santo, bueno, misericordioso, venimos ante ti, Señor. Tú que eres la fuente, Señor amado, de toda sabiduría. Venimos, Señor, a postrarnos a tus pies, Padre eterno, para que tú te glorifiques, Señor amado, y que hagas de nosotros, Señor, vasos, Padre eterno, que puedan recibir, Padre eterno, aleluya, lo que tú tienes preparado para nuestra vida, Señor. Reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos tu poderío, Padre eterno, aleluya. Reconocemos, Padre eterno, aleluya, que estamos necesitados de ti como el pámpano necesita, Padre eterno, de la vid, Padre amado. Dios mío, en esta hora nos hemos acercado, Padre eterno, aleluya, para poder, Señor amado, suplicarte, Padre mío, que abra las ventanas de los cielos y que tu palabra, Padre eterno, vaya cayendo, Padre eterno, como rocío en nuestras vidas, Señor, y nos alimente, Padre, y nos haga crecer, Padre eterno, hasta llegar a la altura, Padre eterno, a la estatura del hombre perfecto. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ya están conectados. Gracias por los que se van a conectar, Señor. Suplico, Padre mío, aleluya, que ángeles estén en sus hogares, Padre eterno, guardando sus puertas, aleluya, ventanas, Padre, para que nada ni nadie vaya a interrumpir, Señor, la comunión que hemos de tener contigo, Padre. Gracias te damos, Señor amado, porque tú así lo has permitido este día, Señor. Gracias te damos, Señor amado, porque sabemos que tú has de hablar a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre eterno. En el santo nombre de Cristo Jesús, a quien damos gloria, honra y alabanza. Aleluya. Dios bendiga a mis hermanos Rogelio, María, Rosa, aleluya. Gracias por estar conectados con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Dios le bendiga, pastor. Amén, 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 varón. Aquí estamos. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno. Estamos, quiero saber si alguien ha encontrado alguna de las cositas que hemos estado buscando, a ver si hay alguna, algo que nos haya sacado del problema en que nos hemos encontrado. Amén. Mana Rosa, usted puede darme un resumen rapidito de lo que hemos estado hablando sobre este tema. Wow, pastor. Dios les bendiga. Bueno, amén. Eso estaba yo recordándome, que la clase de la semana pasada se dio por terminado, ¿verdad? Pero, ¿sí o no? La del séptimo, la del Shabbat. La de la mujer de Caín, ¿de dónde vino? No, todavía, en eso estamos todavía. Queremos saber de dónde vino. Le hemos encontrado unas cosas. Dios bendiga, mi hermana bueno, referente a lo de la otra clase, la del Shabbat, pues llegamos a la conclusión, diría yo así, de que, como dice la palabra, no, en realidad no es guardar el día, no es abstenerse de hacer cosas en el día, sino el día sábado, sino que en realidad es la relación, ¿verdad?, que uno tiene con Jesús, y más que nada aceptar que Él es nuestro reposo, y si ya el Señor nos sacó de Egipto, de la esclavitud, ya nos sacó ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Como dice el apóstol Pablo, ¿por qué querríamos volver nuevamente a los rudimentos de antes, verdad? Cuando en realidad dice que el que falla en un punto de la ley es como que está fallando en todas. Pues entonces, porque el apóstol Pablo les dijo en una ocasión, ¿por qué si ya el Señor los hizo libres, por qué quieren volver otra vez a la ley, a los rudimentos de antes? Si ya el Señor dio su vida por nosotros, ahora estamos bajo la gracia. Pero pues en realidad hay muchas personas que piensan de forma diferente y piensan que por guardar el sábado, por observar el sábado, quedarse ahora sí que, y más que nada yo pienso también a veces quieren como implicarlo como que no hay que hacer nada. En realidad eso es lo que eso no es lo que dice la palabra, que no hay que hacer nada, sino que el Señor les dijo aquel día, ¿es bueno hacer bien o hacer mal? Y verdad, pues las buenas obras que van junto con la fe. Y eso es lo que puedo aportar por ahora. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermana. Sí, eso era lo que estábamos hablando acerca del Shabbat, de que
eso es por obras. Si nosotros nos vamos a tratar de ver, a guardar el sábado, eso son obras. En cambio, nosotros ya no estamos pegados con las obras, ahora somos por la fe, ¿verdad? Así que quedamos con eso en claro acerca de ese punto. Y como he dicho, yo no voy a tratar de convencer a nadie, ¿ok? Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Yo simplemente traigo la palabra tal y como está escrita. Amén. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a ver mi hermana Annie. Dios le bendiga, mi hermana Annie. Amén. Quisiera ver si usted podría darnos un resumen de lo que estamos hablando acerca de la mujer de Caín. Ay, pastor, no hay mucho lo que yo puedo decir. Yo he estado oyendo todo lo que ustedes están hablando y es bastante profundo y bastante complicado, ¿verdad? Porque se dice lo que dijeron, que si hubieron personas que nacieron en el Edén o si nacieron fuera del Edén, y todo eso, ¿verdad? Como que para mí, tú sabes, todavía está como eso complicado de entender. Pienso yo que eso que el Señor dijo, que con dolores se multiplicarán, es porque como Él es Dios y Él sabe lo que va a pasar, ya Él sabía que Él tenía planeado que la mujer iba a tener dolores en su parto, pero entonces al ver pecado, pues Él dijo que se lo multiplicó y eso es lo que yo pienso, que Él estaba hablando porque Él sabe lo que iba a pasar, pero no exactamente era que había pasado, o que, ¿verdad? Nacieron personas en el Edén. So, yo estoy ahí oyéndolos a todos ustedes y, ¿verdad? Amén. Cogiendo de aquí y de allá y aprendiendo, pero sí leo todo lo que usted manda a leer. Amén. Y trato de entender, tú sabes, algunas cosas a veces en español yo no las entiendo, pero yo lo busco al diccionario para saber qué es. Amén. Y pues aquí estoy aprendiendo con usted, por eso estoy aquí. Para Amén, poder amén. entender y aprender. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. 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 Dios bendiga a mi hermana Alba, mi hermana Saraí, mi hermana Nilda. Gloria a Dios. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén, amada. Amén. Yo les digo de que no es sencillo. Y el problema más grande que nosotros nos encontramos es que cuando nos metemos en esto del estudio inductivo, tenemos que tratar de desarraigarnos de las tradiciones que nos han enseñado, porque muchas veces lo que traemos en la mente ya nos tiene acomodados a una forma de pensar. Y es difícil poder aceptar algo diferente. ¿Cómo diría? El ejemplo perfecto lo tenemos con nuestra hermana, con nuestra amiga Iris, que le dio una oportunidad para que ella tratara de ver si podía agarrar algo de lo que se estaba hablando. Y no, ella está encabezada en ese pensamiento y por mucha palabra que se le enseñe, por mucho que se le diga de la Biblia y que se le enseñen pasajes, primeramente ella no cree ni en Dios. Así que ese es lo que nosotros tratamos de dejar saber, de que tenemos que apartar nuestro pensamiento de lo que nos han enseñado y esperar que sea la Biblia la que nos enseñe. Hermana Sara, y Dios le bendiga. Dígame. Pastor. Diga, sierva. Sí, yo quería, ¿cómo se dice? Compartir aquí yo me quedé pensando. Me quedé pensando de lo que se dijo la semana pasada. Amén. Y lo que acaba de decir la hermana Annie también. Que si
nacieron hijos de Eva en el Edén. Ajá. Ajá. Entonces yo me quedé estudiando la semana pasada y meditando, pensando y digo, ¿será que se puede comparar el versículo 3:16 de Génesis con Lucas 2:10? Lucas 2:10, donde dice, Vamos a ver, Lucas 2:10. Vamos a ver qué Lucas dice Lucas 2:10, ajá. Ve que ahí habla de que Jesús, mire, Lucas 2:10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces ahí podemos ver que Jesús ya era el Salvador. Sí. Aún no había salvado a nadie y ni había nacido. Pero aquí el versículo dice que ya era el Salvador. Porque Dios ya, o sea, como dice la hermana Ani, Dios es Dios y ya sabía que Él iba a venir a salvar a los perdidos, o sea, a los que se había perdido. Entonces, ¿será que podemos mirar a eso? Como Dios sabía que Eva, o sea, era la primera mujer y iba a ser la madre de todos los que viviéramos, todos los vivientes, aunque no era madre todavía, yo creo, porque la Biblia no relata otro pecado más que la desobediencia, ahí en el jardín. La Biblia habla de que eran inocentes, ahí se vivía una inocencia. ¿O no será así? Yo es lo que pienso, pastor, no sé. Amén. Ahí hay dos puntitos que voy a tomar. Primeramente, el que, ¿cómo lo pondría? El sexo no es pecado. Al contrario, es una bendición. Porque eso es lo que el Señor le entregó a Adán. Recuérdese que una de las razones por las cuales dijo que se multiplicaran es para que se expandieran por toda la tierra. Entonces, desde el principio, Él le dijo que podían unirse, que podían, que tenían, no que podían, que tenían que unirse para multiplicarse. ¿Ve? Entonces, en ese punto, no podemos tomar la inocencia como que ellos estaban simplemente allí caminando y viendo los pajaritos y no. La inocencia existe en el sentido de que no había malicia en el pensamiento de ellos, no había un pensamiento de contradecir la voluntad de Dios en sí, sino hasta que el enemigo se metió a hacer las cosas y ellos cayeron. La inocencia hay que tomarla en el punto de vista de que todo lo que hacían, lo hacían en la forma natural que Dios dijo que tenía que hacerse. Amén. Por otro lado, cuando habla de Salvador, si seguimos leyendo, usted va a ver que allí dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No está hablando de Jesús, está hablando de Cristo, o sea, el Hijo de la eternidad, el que estaba allá con el Padre antes de la creación de todo. Entonces, cuando habla de un Salvador, recordémonos que Él ya había planificado todo antes de que hubiese una creación, y todo tiene que correr de acuerdo a su plan. Así que podríamos tomarlo en ese sentido, con el único problema y lo que hemos estado hablando es que esas palabritas están tan problemáticas, porque la palabra sería no es futurístico, es pasado. Y a ver si alguien más hizo un poquito de homework
que me deje saber qué es lo que ha encontrado. Nadie hizo un poquito de juego por alguien que haya escudriñado, hermano Edward, Dios te bendiga, Edgardo. Dios te bendiga, hermano Juan Escamilla, Mr. Efraín, Dios le bendiga, varón. ¿Han Amén, Dios le averiguado bendiga, hermanito. Yo recién me acabo de meter porque no lo tenía el link. Oh, sí. Wow. No, sí, recién ahorita acabo de entrar, pero no sé a dónde están. No, ahora mismo no hemos seguido la clase, sino que solamente estoy haciendo un recuento para ver si han absorbido un poco de lo que hemos hablado. Y mi hermana Annie, mi hermana Saraí y mi hermana Rosa han dicho ahí algunos puntos y podemos seguir adelante. Pues, dígame. desde la semana pasada donde nos quedamos, Ajá. de que en el último versículo que leímos fue que donde por cuanto el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó por todos por cuanto todos pecaron. Amén. Eso fue de la semana pasada, ahí quedamos la clase. Amén. Y pues pensando bien y todo lo demás, pues que sí hubo creación antes, o sea que nacieron hijos de Adán y Eva antes que salieran del Edén. Ajá. Ahí yo me quedé. Pero ¿cómo te puedes basar? O sea, sí, estamos en ese punto averiguando si sucedió eso, pero ¿en qué punto de la Biblia nosotros nos podemos basar para poder aceptarlo? Exactamente. Exacto. En uno de los versículos que usted dio, que fue esa de Romanos 5:12, creo que es. Uh-huh. Y pues está mucho, o sea, hay muchas cosas en juego todavía. Uh-huh. Está muchas cosas en juego porque no sé qué pasaría. ¿Por qué es que Dios tuvo que sacar, si hubo nacimiento en el Edén, al caer Adán, ¿por qué salieron los demás? Uh-huh. Fue Adán. Amén. Entonces, se supone si Dios les dio el libre albedrío, me imagino que los que nacieron cuando salieron ya eran grandes. Posiblemente. Ya eran hombres adultos. Posiblemente porque cuando nació Set, él tenía ya 130 años, Adán. Exacto. Quiere decir que desde que nacieron, empezaron a procrear, ya tenían más de 100 los chamacos. Ajá. Ahora, número uno, Dios sabía que Adán iba a caer. Amén. Ahora, ¿por qué no sacó tan solo a Adán, que fue el que cayó del Edén? Pero ahí no respondemos entonces con el versículo que estamos hablando. Por tanto, a uno pecó, el pecado pasó a todos. Pero tenían el libre albedrío los demás. Entonces, me parece, para mí en lo personal, me parece injusto que mi papá peque y que yo también lo pague. Ok, ¿tú te recuerdas de ese versículo que dice donde Ezequiel creo que fue a Jeremías, uno de los dos, no me recuerdo, pero lo voy a tener que buscar ahora mismo, donde dice que ya no se dirá, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. ¿Te recuerdas de versículo? Y no me viene a la mente ahora mismo. Yo te lo voy a buscar ahora mismo. Y también está otro donde dice que Jehová castiga la maldad del padre hasta la tercera y cuarta generación. Sí, pero ahí que tiene misericordia a millares. O sea, en otras palabras, los hijos que no han nacido todavía van a sufrir, los nietos van a sufrir, los tataranietos iban a sufrir en aquel tiempo. Sí. Hasta que Ezequiel dijo, ya no se va a decir eso, sino que el alma que pecare, esa morirá. ¿Ve? Entonces ahí se hace ya más certera el punto de que ya no es por tradición o por generación que iba a venir el sufrimiento del pecado.
¿Te recuerdas también cuando Jesús encontró a aquel ciego que aún los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Ajá. O sea, que había había una descendencia de castigo sobre el pecado Ajá. al principio. Pero ya con Jesucristo la cosa cambia, porque ahora, aunque la generación venga, pero al recibir a Cristo, entonces todos los pecados son borrados. Hasta ahí ya no, ya esa, lo que llaman la, ¿cómo se dice? La generación, se me ha oído, pero que quiere decir Pero, que ajá, por tradición, por secuencia, vamos a sufrir. pero dice también que el alma que pecare esa morirá. ¿Y por qué no murió tan solo Adán? Pero eso es ahora en Ezequiel. Eso es en Ajá, Ezequiel. exacto. ¿Cuántos años después? Uf, Ajá. O sea que sí. antes de eso sucedía. Por eso el Señor dijo, y eso lo dijo él allá en el Éxodo, Sí, antes de Ezequiel, de que él visita la maldad de los padres. sí, eso lo dijo, sí. Ajá. Entonces, y ya que estamos ahí, búscame Romanos 3:23 para comenzar contigo. Vamos para allá. Romanos. 3:23. ¿Qué está eso? 3:23. Dice, el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, Amén. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. O sea que si unimos el 3:23 y unimos el 5, ajá, entonces vemos allí un panorama bastante grande. Por uno entró el pecado y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Que Automáticamente. ¿Ah? Automáticamente. Ajá. Que esa es la condición del hombre que no conoce a Cristo. Entonces habrá un misterio ahí por cual la Biblia no da los nombres de los que nacieron en el Edén. Definitivo. No es Porque misterio. allí Sí. No es hay un misterio, sí, porque solamente los hijos que nacieron, me imagino yo, fuera del Edén están escritas. Ajá, amén. Pero no es misterio porque la palabra nos enseña que lo importante dentro de la Biblia son los que iban a ser directamente la genealogía hacia Cristo. Recuérdate que cuando Caín mató a Abel, cuando vino y Adán conoció nuevamente a Eva, Ajá. dice que nació otro hijo y que ella le puso de nombre Set. Sí. Que Set significa el que está en vez de. O sea, el que suple la razón. Sí, el que sustituyó al otro. Exacto. Entonces de ahí habla de los setitas y habla después de toda la generación de él. No habla de ningún otro más de los hijos de Adán, no habla nada de los hijos de nadie, solo de ellos. Y si vamos a ver dentro de la genealogía, solo habla del importante que va a seguir esa tradición hasta Noé, que de los demás no se habla tampoco. Y de Noé solo se habla de 3, que eran los que iban a quedar dentro del arca. Pero yo creo, eso lo creo yo, no lo busquen en la Biblia ni lo busquen por ningún lado, pero yo creo que Adán tenía más hijos que 3, porque le nacieron cuando él ya tenía 500 años. Sí. ¿Ves? Entonces, esa es la razón por la cual solo se mencionan ciertos nombres. Ya, ¿te das cuenta? Entonces, cuando decimos que por uno todos pecaron, habla de todos, no habla de la mitad, ni habla de un cuarto. Bueno, en lo personal, me gustaría quedarme ahí que como si fuera un misterio por la cual los otros hijos no están escritas en la Biblia. Amén.
No, porque ahí no, como no me da ninguna ventana en la Biblia para visualizarlo o verlo, más que después que cayó Adán, los nombres de los hijos están escritas. Creo que es así. Porque una vez que sale Adán, me imagino que nació ya a Caín, ya vino con esa maldad, porque nadie le dijo, o quién le enseñaría el pecado. Ya venía ya con eso. Ya estaba innato, ya estaba metido el pecado dentro del hombre. Ya no era necesario que le dijeran que hiciera, no, ya estaba dentro de él hacer las cosas. Esa maldad, sí. Amén. Y entonces, eso es lo que ha venido de generación en generación ahora, la maldad que el hombre, recuérdate que la misma Biblia dice también de que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque desde su juventud su corazón tiende a hacer el mal. Así que... Bueno, hermanito, eso era mi comentario. Ya creo que abarqué mucho tiempo. Amén. No. Si alguien tiene alguna pregunta que podamos atender ahora, me gustaría. Dígame, hermana Rosa. Sí, pastor, ahí donde usted acaba de mencionar ahora, ¿verdad? Que dice que Dios se arrepintió. Ajá. Precisamente yo hoy estaba leyendo los capítulos, los capítulos del 5 en adelante, donde habla del diluvio, ¿verdad? Cuando dice que la maldad se multiplicó en los hombres y Dios se arrepintió, ¿verdad? De haber hecho al hombre, dice, y dijo, los raeré de la tierra, pero hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Jehová, que fue Noé, ¿verdad? Entonces me vino el otro versículo donde creo que es en el Salmo, uno de los Salmos, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces esos dos versículos me vinieron a la mente cuando leí, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Entonces un poquito como confusa me quedé en eso, no sé si usted pueda aclarar un poquito. Bueno, eso lo vamos a tener para el próximo tema, ya que vamos a estar hablando prácticamente de lo que es Noé y el arca, y vamos a tocar la genealogía y todo eso que pasó, porque el Señor, pero sí, cuando habla la palabra de arrepentirse, que Dios se arrepiente allí, no es que él diga, ay caramba, metí la pata y hice esto malo, no es eso, sino que lo que está diciendo es que le duele a él la actitud del hombre. Ese es el arrepentimiento del que él se duele de lo que el hombre hace, y por eso es que dice, raeré, quitaré al hombre de la tierra. Cuando habla aquel versículo que dice que no es hijo de hombre para que se arrepienta, se refiere al sentido ahora de lo que está hablando esa palabra en sí, de que que si él dijo algo, lo va a hacer tal y como él lo ha dicho. Así que vamos a traer un poquito más de luz en eso cuando estemos dentro de ese tema, que yo creo que lo vamos a empezar, si no hoy, lo empezamos el próximo lunes. Amén. Dios bendiga a todos los demás que han entrado. Es un gusto verlos por acá. Amén. Yo me di a la tarea porque ustedes me dijeron de que querían saber acerca de las palabras en hebreo, exactamente qué es lo que estaban diciendo. Así que yo me puse a investigar unos cuantos libritos que tengo por ahí, especialmente el de Strong, que se lo recomiendo. Y por acá también tengo algo que me regalaron a mí cuando yo trabajaba, que es la Torá de los judíos. Me puse a escudriñar para ver las palabritas de ellos, a ver si están correctas, cómo están. Y saqué unos puntos aquí que es lo que más tiran ellos a que se asemeja. Por ejemplo, la palabra antes, que en el libro de Strong es la número 2962, dice todavía no, y que es una raíz no utilizada que aparentemente significa interrumpir o suspender, propiamente que todavía no ha ocurrido, o un adverbio que significa todavía no o antes que. O sea, que cuando usa la palabra
antes está diciendo, todavía no había ocurrido esto. Ahora viene la otra palabra. Busqué la palabra, permítame, la palabra porque. La palabra porque en Strong. Y me perdonan que esté usando una lupa, pero se me han perdido mis lentes. Ok, la palabra porque en Strong significa Perdón, pastor. una, ¿Por qué o por cuánto? ¿por qué? Recuérdate que dice de que había, no había, antes que las plantas fueran, antes que la hierba fuera. ¿Por qué? No, yo digo por cuánto la palabra dice por cuánto. Amén. Sí, pero por cuánto, sí, ok, pero por cuánto es otra sentido que da. En cambio, la que estamos leyendo ahora mismo en el capítulo 2, versículo 6, dice, ¿por qué? Ok, y la palabra porque significa que es una marca que enseña una relación que hay entre dos cláusulas y que hacen una sección lógica que contrasta para introducir un statement que da a entender que no se había hecho. Because. Ok, entonces esas palabritas nos dan a nosotros a entender de que no había esto, ok, no había hecho plantas ni hierbas porque todavía no había esto, que es el hombre y la lluvia. Entonces, volvemos al mismo punto de que si no había esto antes que, entonces después de esto, del hombre y vino la lluvia y el rocío desapareció, porque ya no necesitaba el rocío. ¿Por qué? Porque ya había lluvia. Amén. Algo más que quiera alguien ayudarme ahí. Yo lo encuentro ahí interesante eso. Amén. Entonces, la otra palabra que estamos buscando es la palabra multiplicar, que es la número 7235 en el libro de Strong, ¿ok? Que significa abundancia, abundar, subir, agrandar, sobresalir, exceder, estar completo de, ¿ok? Entonces lo que nos da a entender nada más que es algo que se va a subir de algo, no de algo que no existe, sino que tiene que haber habido algo para que esto suceda. Aumentar es ponerle algo más a algo, ¿ok? Yo no le puedo poner algo más a algo que no existe, sino que ahí sería añadir o poner, pero no la palabra multiplicar. ¿Ok? ¿Se recuerdan cuando el Señor le dijo a Abraham que mirara las estrellas y le dijo que su simiente iba a ser como esa, que la iba a multiplicar su simiente y que la iba a hacer más aún que la arena del mar? Entonces lo que le está diciendo, cuando tu simiente venga, porque va a venir, yo la voy a hacer grande, la voy a aumentar. No tenía simiente en ese momento, pero él le había prometido ya una simiente. Amén. ¿Seguimos? Amén. Entonces, Génesis 1, 27 y 28. Mano Rogelio, ¿estás libre? Amén. Amén, pastor. Génesis 1, 27
y 28. Génesis 1, 27 y 28 dice, y Amén. creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó. El 28 dice, y los bendijo Dios y les dio Y les digo, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgadla. juzgarla. Señoreal en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Recuérdense que esto lo hizo el Señor cuando los creó. ¿Ok? Ahora ya tenemos en claro de que no creó un hombre y una mujer al mismo tiempo, como dicen, sino que creó primeramente al hombre y después a la mujer. Así que ya estamos claros de que no hay tal creación preadámica y que no hay tal creación de una Lilith, sino que sabemos que fue simplemente el plan que Dios había puesto. Pero cuando creó al hombre, le dijo que fructificara y que se multiplicara. Esto nos da a entender a nosotros que ya eran unos seres que eran fructíferos, que ya tenían la capacidad de multiplicarse, ¿verdad? O sea, que no nacieron unos niños o unos pequeñitos, que como estaba hablando mi hermana, ¿quién fue el que me lo dijo? Oh, se me fue de la mente ya quién fue el que me lo dijo. Mi hermana Rosa, que digo de que en la inocencia, no, ellos nacieron para multiplicarse, ellos fueron creados para multiplicarse. Ahora yo le voy a hacer una pregunta sencillita, bonita. ¿Por qué el Señor quiso que el hombre se multiplicara? Alguien que tenga una idea. Hermana Juana, Dios le bendiga. ¿Por qué el Señor mandó al hombre que se multiplicara? Lo siento, ahorita no puedo hablar. Amén. ¿Okay? Estoy escuchando. Amén. Okay. Amén. Amén. Hermana María, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Amén. Que por qué Dios le dijo que se multiplicaran. Amén. Y entonces, si no se multiplicaban, ¿cómo iba a haber creación? Tenían que llenar la tierra. Amén. Eso es lo único que puedo pensar. Amén. Buen punto, buen punto. Amén. Y porque si empezó con ello y el Señor lo creó, en mi palabra, por decirlo de una manera, ellos fueron el punto de inicio. Amén. Y entonces, ya después de ahí, bueno, yo lo creé a ustedes, pues entonces ya ustedes multiplíquense. Amén. Esa ya era la tarea de ellos, por decirlo así. Amén. 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 Sí, buena idea, buen punto. Hermano Edgar. Amén, pastor, para reemplazar los ángeles caídos. Esa es otra buena idea, sí, porque de acuerdo a lo que dice Romanos, el Señor va a regresar hasta que se haya cumplido el número de los gentiles, hasta que haya entrado el número de los gentiles. Y una de las razones es que nosotros somos creados para alabanza de Dios. Este es otro buen punto también, pero hay un puntito más que yo quiero agarrar porque estuvimos hablando de algo que me hicieron una pregunta. Dígame, hermano. En mi opinión, Ajá. si el hombre no se hubiese multiplicado, el hombre no tuviese redención ni salvación. Porque Cristo no hubiese venido, me imagino. Amén, definitivo. Porque ¿por quién iba a venir? Amén. Ok.
Hermano Evodio, Dios te bendiga. ¿Por qué razón? Dígame. ¿Por qué razón el Señor le dijo al hombre que se multiplicara? Porque les dijo que se multiplicara y llenara la tierra. O sea, porque todo ser viviente se va multiplicando. Le dijo a los animales que se multiplicaran. A las plantas les dijo que dieran su fruto y semilla y se multiplicaran. Entonces, a eso mismo es un mandato del Señor para que nos multipliquemos. Amén. Amén, amén. Ahora yo les voy a poner un puntito bien bonito. El Señor tenía ya en su, ¿cómo se llama? En su conocimiento, él sabía de antemano que el hombre iba a pecar, ¿verdad? Entonces, si él tenía en su plan ya preparado de que el hombre iba a pecar y que la paga del pecado era la muerte, ¿qué hubiera pasado si el hombre no se hubiese multiplicado? No habría humanidad. Adán y Eva se hubieran terminado ahí y se acabó la humanidad por completo. ¿Ve? Ese es uno de los puntos por los cuales estamos seguros de que cuando el Señor dice que en la vida eterna seremos igual que los ángeles, es porque ya no vamos a necesitar multiplicarnos. Así como los ángeles no necesitan multiplicarse, y por eso volvemos y decimos de que los ángeles no tienen sexo, no tienen diferencia, no hay eso de hembra y varón. Así también podemos ver por qué es que ellos no necesitan multiplicarse, porque ya Dios creó la cantidad de ángeles que él quiso crear. El crear, el multiplicarse fue un regalo que el Señor le dio exclusivamente al hombre. Ahora la palabra fructificar viene de una raíz primitiva que significa dar fruto, literal o figurativamente. ¿Ok? Es ser fecundo, crecer y aumentar. La palabra, la Real Lengua Española dice que fructificar es dar fruto, producir utilidad. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, lo que el Señor le está diciendo al hombre es simplemente ustedes tienen que crecer, hacerse muchos para llenar toda la tierra. Si no, se morirían y no habría más descendencia que ver. Mano Rogelio, ¿quieres decir algo? Pastor, se me vino a la mente ahora mismo que el Señor es bueno y misericordioso, ¿verdad? Amén. Y por amor mandó a esto. Para mí es eso, por amor mandó que se multiplicaran los primeros, pues, y que nos multiplicáramos todavía, porque todavía se está multiplicando, ¿verdad? Y por amor que nos tiene a nosotros, por eso los tiene. Pero nosotros, como desobedientes que somos, echamos todo a perder. Amén. Amén. Eso es lo que me vino ahora, que como que tenía yo que decirlo. No sé, amén. Esa es mi aportación que tengo. Amén. Ya, gracias. Sí, tremendo. Sí, sí. Porque ese es el problema grande del hombre, que todo lo echa a perder. Dios misericordiosamente le da abierta y el hombre se aparta del hermano Evodio. Dime, varón. Sí, una cosa que un día mi hijo me dijo, y creo que yo creo que los enseñan mucho en la escuela. Dicen, si Dios sabía que iba a pecar el diablo, ¿por qué lo creó? Sí, entonces eso siempre hay mucha gente que lo pregunta cuando uno empieza a decir del pecado y dice, si Dios sabía o que son tentados por Satanás, y ellos dicen, si Dios sabía que el enemigo, el Satanás, iba a pecar, ¿por qué lo creó?
Ajá. Sí, Ok. así es. Bueno, vamos a descifrar un poquito eso. Dame un minuto. Hermano Efraín, dime qué ibas a decir. No, que sigo pensando en eso de la... discúlpame que retroceda. Pero es que sigue con el texto ese y dice, y Jehová Dios hizo el hombre y la mujer y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ajá. ¿Por qué no dice que también hizo los que nacieron en el Edén? ¿Quiénes eran los importantes? Adán y ¿Adán, Eva. Eva o los demás? Me imagino que a todos. ¿Quiénes son los que iban entrando en la genealogía de Cristo? Se le dio la orden a Adán. Ajá. A Y, él se le mandó. y Y a él se lo dijo ¿a quién? me imagino que a sus hijos. Y a Eva. Los hijos que habían nacido. Y a Eva. O sea, que Ajá. sí, yo entiendo el punto tuyo y está bien, porque es bueno analizarlo en ese punto, pero si estamos de acuerdo de que el Señor simplemente toma los nombres de las personas que son importantes, deja a muchas personas fuera del cuadro. Porque Entonces, si a él también si a Adán, a Eva lo vistieron, también los otros los vistirían también. Tienen que haberlos vestido Tuvo que también. ser. Uh-huh. Sí, porque perdieron la inocencia. Se perdió la inocencia en el huerto del Edén. Amén. Seguimos adelante, hermano. Disculpe que retroceda. No, está bien, no. Siempre y cuando estemos dentro del mismo tema, no hay problema. La cosa es que nos vayamos a meter en otra cosa que después no sepamos ni cómo salir del asunto. No, estamos bien. Amén. Amén. Sobre lo que mi hermano Evodio pregunta, ¿cómo te lo diría? Ok. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y él creó primero a los ángeles, a quienes también les dio la facultad de hacer decisiones. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere muñecos que lo adoren por ni por obligación, sino que por automatización, que simplemente estén allí y que cuando él diga a su nombre todos digan gloria y no, sino que tengan algo espontáneo que darle a Dios. Entonces, él creó a los ángeles para que lo alabaran, que saliera una adoración de ellos por amor hacia él. Pero el enemigo se equivocó al pensar de que él podía ser igual que Dios. Por eso, Dios no hizo el diablo se hizo él solo, porque él quiso. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor dice, cuando decimos de que por qué hizo al hombre y que dejó que el diablo lo tentara, por la misma razón. Porque Dios quiere que le amemos, que le adoremos con un corazón sincero, no porque se empucha un botón y ya todo el mundo brinca. No. Tiene que ser porque hay un sentir en el corazón de adorar a Dios verdaderamente. Si ese sentir no existe, estamos perdiendo el tiempo. Todavía estamos en nuestros delitos y pecados. ¿Me entiendes? Entonces, la razón por la cual nosotros ahora, el Señor dice que anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, significa que de una decisión propia, con un anhelo propio, con un deseo grande, entendiendo que el amor de Dios fue el que nos sacó de donde estábamos, podamos entregarle nuestra vida a él como una adoración. Y como decíamos, es para, como dice mi hermano Evodio, para cubrir el número de ángeles que el enemigo arrastró en su rebelión. ¿Estamos ok, mi hermano Evodio?
Amén. Amén, ya Dime, levanté la mano, ya levanté la mano otra vez. ya la vi, sí, dime. Ok, por eso mismo, ¿verdad? Cuando son niños, son niños, los llevamos a la iglesia. Ujú, Casi los forzamos, ¿verdad? Y vamos a aprender la palabra. Pero ya ujú, son grandes, ya no los podemos obligar. ujú. Yo lo que hago es mis hijos a invitarlos. Yo te invito, digo, vamos para la iglesia, ¿quieres acompañarnos? ¿Verdad? Y ya ellos dicen sí o dicen no, porque ya de pequeñito no les queda otra más que ir con nosotros. A Ya la digo, cuando fuerza a son más veces, sí. grandes, ya cuando son más grandes, ya nomás a veces van en contra de su voluntad. Y Mm, lo que van allá es, a veces es bueno que escuchen la palabra, ¿verdad? Pero a veces están más concentrados en otro mundo que lo que es la alabanza o la prédica o la enseñanza, ujú. ¿verdad? Por eso, lo que yo me sigo, les digo, pues yo los invito, ¿verdad? Amén. Y ya ellos que me digan sí o que me digan no. Amén. Amén. Sí, porque llega un punto en que ya nosotros no podemos hacer nada por ellos. Ellos tienen que buscar su propia salvación, recordándose de que ellos no pueden ser salvos porque papi es salvo. No, cada quien tiene que buscar su propia salvación. Además, con la esposa que somos carne y hueso con ellas, la salvación es individual también. Así que tiene que ser así siempre. Amén. Vamos a seguir. Entonces, ya entendemos de que posiblemente habían hijos en el Edén. Y vuelvo con la misma palabra, posiblemente. ¿Okay? Todavía no podemos asegurarlo, pero eso es lo que más o menos la palabra enseña. Entonces, cuando salieron del Edén, salió Adán, salió Eva y todos los que habían allí, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando nace Caín, ya había un grupo. ¿Ok? Y cuando el Señor los saca de ahí, entonces se llevó consigo la que tenía por mujer. Y por eso dice la Biblia que cuando llegó a la tierra de Nod, que significa errante, conoció a su mujer, tuvo relaciones con ella y de ahí nacieron todos los demás niños. Así que de ahí es donde viene la mujer de Caín. Ahora, un punto interesante, vamos a buscar en Hechos 17:26. Dios bendiga a mi hermana Lilian. Hechos 17:26, mi hermana. Un momento. Amén, amén. 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 Ya lo estoy buscando. Amén, amén. Hechos 17. 26. Ay, ya le digo. Diecisiete, 26. Avanza el tiempo. Okay. No hay problema Ya con un el tiempo. momento. Sí. 26, 17, 26. Amén. Ya. Ya lo. 17, 26. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Amén. Amén. En la Reina Valera de 1960 se lee, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Esto viene a echar a un lado la teoría de que había más creaciones. Creación preadámica o como quieran llamarle, solo de una sangre es que los hizo. ¿Y qué sangre era esa? La de Adán. La de Adán.
No era de otro hombre o de otra clase, no. Esa teoría que están sacando ahora de los reptilianos, que dicen que el Señor creó hombres con forma de reptiles antes que Adán. Eso es mentira. La palabra no lo acepta. Dice que de una sola sangre. ¿Ok? Así que muchos dicen de que esto de la discriminación, ¿ok? ¿Qué color es Jesús? Eso no es importante porque no es el color de la piel lo que es importante, es el color de la sangre, y no importa el color de tu piel, el color de tu sangre sigue siendo la misma en todos, porque de una sangre Él los creó. Ahora, cuando dice de que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, tenemos que entender una cosa, de que aunque hubiese habido otra mujer, no es la mujer la que fecunda o engendra, es el hombre. La mujer simplemente concibe. ¿Ve? Entonces sigue siendo lo mismo. Aunque hubiera habido otras mujeres, lo importante es que Dios creó al hombre solo, y de ahí es que viene toda la creación de Adán, de Adán y Eva. Por otro lado, decir que Lilith concebió de demonios resulta bien falso, ya que los demonios son seres espirituales, y de acuerdo a Jesús, los seres espirituales o ángeles no tienen sexo, son asexuales. Al único que se le designó sexo fue al hombre, varón y hembra, los creó. Dígame, hermana Rosa. Sí, pastor, cuando dice en Génesis, ¿verdad? Cuando dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Ese es el versículo que a veces trae también un poco de controversia, porque usted dice que yo digo, esos hijos de Dios, ¿eran ángeles o se refiere a que eran gente que confiaban en Dios o seguían a Dios? ¿Cómo usted define esa palabra cuando se refiere a hijos de Dios? Ok. El problema está de que cuando leemos en Génesis capítulo 6 acerca de los nefilines o nefilim, como ellos dicen, ellos hacen creer de que estos eran ángeles caídos. Pero en hebreo, la palabra nefilim simplemente significa gigantes. No significa ángeles caídos, significa gigantes. Entonces, el otro punto es de que en el tiempo de Josué también habían nefilim, y no eran ángeles caídos, eran gigantes. ¿Ve? Entonces, no podemos decir que eran ángeles por ese mismo sentir. Y para más, siempre en el capítulo 6 de Génesis, dice que habían gigantes antes que los hijos de Dios y que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres. O sea que no nacieron los gigantes de esa unión, porque ya existían antes y también existieron después de esa unión. Lo que nació de esa unión de hijos de hombre con hijos de Dios y hijas de los hombres fue unos hombres que la Biblia dice que eran varones valientes de renombre. Aunque la palabra valiente para nosotros es una palabra importante, bonita, que hace sentir que la gente tiene una forma de ser agresivo en un sentido bueno,
en la Biblia es en un sentido malo. Son agresivos, son violentos, son gente que por eso el Señor dijo que como en los tiempos de Noé iban a ser los tiempos antes que el Hijo del Hombre viniera. Así que ahí tenemos dos puntos en los que no eran ángeles, sino que era la línea de Set, que el hijo de Set vino y dice que entonces comenzaron a adorar, a invocar el nombre de Dios. ¿Ve? Y después es los hijos de Caín, que eran la parte caída. Y cuando se unieron, entonces vino esta clase de hombres que eran verdaderamente malos. Amén, hermano Edgardo. Amén, pastor. ¿Qué significa, qué quiere decir hijos de renombre? Renombre viene siendo... Alguien que tiene fama. Ya. Amén. Amén. Entonces, cuando nos vamos al libro de Mateo, que es donde habla acerca de los hijos de los... Mateo 22:30, léamelo, mi hermana Rosa. Sí, déjeme buscarlo. Mateo 22:30. Amén. Amén. La palabra dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. Está diciendo que serán como los ángeles de Dios. Entonces, ¿cuál es ¿cómo se dice? El parecido que va a haber entre Dios, los ángeles y la iglesia. ¿Cuál va a ser el parecido? O con los redimidos, o con los que estén en el cielo, porque también van a entrar los justos. El parecido va a ser que no van a necesitar multiplicarse, porque ya no existe ese sentir. Ya entró el número que tenía que entrar. Así como los ángeles no necesitan multiplicarse. Y si no necesitan multiplicarse, no necesitan sexo. No hay diferencia. Todos somos iguales. Hermana, amén, aleluya. Hermana Noyavet, Dios le bendiga. ¿Podría leerme Lucas 20, del 34 al 36? Amén. Lucas 20, 34 al 36. 34 al 36. Amén. Dice en el nombre del Señor. Amén. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya morir, pues son iguales a los ángeles, y sus hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Amén. Amén, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, mi hermana, gracias. Amén. Entonces, mire lo que dice ahí ese versículo. Dice de que no, porque no pueden ya más morir. O sea, la razón por la cual el Señor mandó a Adán y a Eva a multiplicarse es porque un día iban a morir. En cambio, ya cuando haya resurrección, cuando ya todos estemos, que seamos iguales a los ángeles, ya no vamos a necesitar el casarnos o darnos en casamiento. Cuando habla de casarnos y darnos en casamiento, es simplemente eso, multiplicarnos. Ya no lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque vamos a ser igual que los ángeles. Y si los ángeles no tienen sexo, entonces tampoco pueden haber creado o procreado, mejor, hijos con las hijas de los hombres. ¿Qué dice mi hermana Rosa?
Amén, pastor. So, entonces la respuesta de mi pregunta es que cuando se refiere a los hijos de Dios, se está refiriendo no a ángeles, sino a la descendencia de Set, hijos de descendientes de Set. Amén. Amén. Okay. Porque la pregunta que yo haría aquí es, ¿nosotros somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que nos hace hijos de Dios? Que el que recibe a Jesucristo dice que le dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios tenemos que seguir y adorar a Dios, tal y como Él manda. ¿Ve? Entonces, nosotros somos hijos de Dios y no somos ángeles. Al contrario, algunos sabemos que hay diablitos por ahí también metidos. ¿Ve? Entonces, el otro lado es, si Dios hubiese tenido que crear a más de una mujer, entonces Dios no es Dios. ¿Por qué? Porque entonces él hubiera fallado al haber hecho a una mujer que no le hizo caso. Entonces se le quita a él ya el ser Dios. ¿Por qué? Porque tiene error. Y Dios es perfecto. Amén. Ahora, ya que la Biblia declara que Dios es omnisciente y demuestra que no tiene plan A y B, sino que Él tiene un solo plan y es con su iglesia, no con la humanidad. Recuérdese que eso es bien importante. El plan de Dios es con la iglesia. Ahora, Él quiere que toda la humanidad se arrepienta y que venga a ser parte de la iglesia. Pero Él también sabe que no todos van a hacerlo. Así que ese es uno de los puntos. Además, Dios es perfecto y todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Si no, vuelvo y repito, dejaría de ser Dios. Amén. ¿Qué pasa aquí? Dicen ellos, los que tratan de mantener esta idea de que Adán, dicen que Adán tuvo cópula con las bestias, con los animales, y que por eso no se encontró ayuda idónea para él. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Voy a pedir a mi hermana Lilian. Dios le bendiga a mi hermana Lilian. Léame Levíticos 20:15. Un momento. Amén. Levíticos 20:15. Amén. Levíticos 20:15. 20:15. Sí. Voy a la luz. Amén. Levítico 20:15. Si alguno se ayunta con un animal, ciertamente se le dará muerte. También mataréis al animal. 20:15 ya. Amén. Eso es lo que dice. Si alguno Sí. se allega a un animal, tienen que matarlo a él y al animal. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está en contra de eso, que eso es una abominación para él. Entonces, si eso es una abominación y si él hubiese permitido eso al principio con Adán, entonces Dios deja de ser Dios porque está contradiciendo su propia palabra. Por lo tanto, eso tampoco sucedió. ¿Ok? Ahora, la semana pasada, mi hermano me hizo una pregunta de que si es bueno estar analizando estos puntos. Déjeme decirle de que aunque estos puntos no son específicamente afectan directamente a la salvación, pero sí son puertas
para que el enemigo entre y así mismo pueda poner en duda lo que usted y yo conocemos si no tenemos el cuidado de estudiar verdaderamente lo que la palabra dice. Yo he estado averiguando mucho y estaba viendo incluso uno que estaban diciendo de que el hijo de Eva, Caín, fue hijo de un infidelidad de Eva con el diablo. O sea que Caín es hijo del diablo. Y le traen una serie de versículos de la Biblia que si usted no se pone a verlo, si usted no se pone a analizarlo, entonces usted cae en ese error. Y muchos de los comentarios que vi estaban, wow, qué cosa, wow, eso no lo había visto. Pues claro, pero son personas que están prácticamente, y este es un pastor el que lo dijo, son personas que están siendo usadas, como dijo el Señor, vendrían doctrinas de hombre y doctrinas de demonios. Por eso es importante nosotros tener una fuerte base para así poder resistir todo ataque del enemigo y así poder enseñarle a otros lo que el enemigo tiene. La misma palabra dice que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Hay otros que dicen lo que hemos estado hablando de Lilith, y eso está viendo fuerte. Y está otros que dicen de que estos reptilianos, en fin, hay tantas cosas, por lo cual es necesario que nosotros estemos a la defensa. Recuérdese que la Biblia es un libro apologético. ¿Qué es apología? Apología es defender la fe que usted cree, tal y como Pedro lo dice allá en su segunda carta. Dígame, hermana Nilda. Oh. Estaba leyendo de Lili. Dicen Lili. que dicen, ¿me escuchan? Sí. Dicen que Lili fue la primera esposa de Adán. Which that's not true, you know, it's not true. Pero, como usted dijo, hay gente como los testigos de Jehová que creen que y dicen que Lili fue una, pero Lili era una diabólica, como usted dice, Lili. Amén. Es muy interesante si vas y lees de Lili, porque dicen algunos sitios, alguna gente que Lili fue la primera esposa de Adán, which is not true, you know. Pero para ir más hondo a eso, tienen que estudiar a Lili. Yeah. Por eso a los que no lo han leído, los que no lo han visto, les voy a invitar de que busquen en YouTube los primeros videos que hicimos, porque ahí está el estudio que estamos haciendo para llegar a esta conclusión de que solamente fue Adán y Eva que fueron los que Dios creó, y que la mujer de Caín viene de esa unión. Fue una de sus hermanas, o posiblemente una sobrina, o posiblemente alguien que tenía parentesco. Recuérdese que para ese tiempo no había una ley de parte de Dios que lo prohibiera. Al contrario, era necesario. La ley de que ya no podían unirse padres con hijos o hermanos con hermanos, sobrinos, eso viene después, cuando el Señor da la ley allá en el monte Sinaí. Entonces es que le pone paro a eso, pero antes que eso era permitido por Dios. Ahora ya no es permitido, y si usted sabe que cuando sucede una cosa así, aparte de ser castigado por la ley del hombre, también es castigado por la ley de Dios, porque los hijos que salen no son nada saludables en sí, tienen problemas siempre de alguna clase de distorsión física o mental. Dígame, hermano Evodio. Abraham estaba casado con su hermana. ¿Bien? Abraham. Sí, cuando estaba fue, casada cuando con fue su aquí, media hermana.
con su media hermana, pero aún así la ley todavía no había sido decretada, sino que eso fue decretado años después, cuando Moisés. Era permitido. Amén. Amén. Entonces damos conclusión en esta hora. ¿Alguien que quiera dar alguna aportación? ¿Alguien que quiera decir algo? Hermano, yo me descuidé cuando dijo que de dónde sacó la esposa de Caín y de los niños, de los hijos que habían procreado, no sé dónde. Ajá. Algo así Sí, escuché, pero fue una de las hermanas de él o una sobrina o alguien que tenía parentesco de él, pero no vino de ninguna otra creación anterior o de alguien que hayan hecho diferente. No, fue de Adán y Eva. sí. Hermana María. Entonces, ¿cómo se llegó a esa conclusión? ¿Dónde lo dice? De que fue de Adán y Eva. Ajá. Todo lo que hemos leído. Primeramente, recuérdese de que hemos sido creados de una sola sangre. No hay de dos ni de tres sangres. Segundo, de que Dios había permitido que sucediese en la unión entre hermanos, entre primos, y eso era necesario. Y que Adán y Eva tuvieron más hijos que Caín, Abel y Set. Tuvieron más hijos. Posiblemente, seguimos con el punto de que tal vez posible, hubieron hijos en el Edén, debido a esas dos palabritas que hemos encontrado, de que se le iba a multiplicar los dolores y de que ella era la madre de los vivientes y definitivo también tuvo hijos después de salir del jardín, ya que cuando Seth nace, Adán tiene 130 años. So, pongámosle un hijo por año, si es que no tuvieron gemelos, era mucha familia. Amén. Amén. Entonces terminamos aquí, a menos que alguien quiera, tenga algo más que decir. ¿Estamos entendidos entonces? Caemos en ese punto. Amén. Entonces, damos gracias al Señor por este estudio y seguimos investigando, porque esto no es que se terminó aquí, no, hay que seguir investigando porque pueda que haya algo más dentro de la palabra que nos dé una luz más acerca de lo que estamos, pero recuérdese, búsquelo dentro de la palabra, no lo busque en los comentaristas, no lo busque en lo que otros dicen, porque va a oír muchas cosas diferentes y diferentes líneas y muchas erradas. Diríjase directamente a la palabra, que ahí es donde está nuestra fuente verdadera de información y es a la que verdaderamente podemos creer. El hombre comete faltas. Y hablando de faltas, yo no sé si una palabrita que yo usé hace poco, cuando todos estaban saliendo, cuando la mayoría estaba saliendo del chat, usé unas palabras que no sé si los hizo sentirse a alguno un poquito mal. Yo voy a pedir perdón a todos ustedes si acaso los ofendí con esas palabritas que dije. Mi intención era simplemente darle un ánimo a todos para que sigamos escudriñando la palabra. Amén. Y si yo cometo un error, por favor, déjenmelo saber. Si yo estoy errado, por favor, déjenmelo saber, porque yo también necesito aprender y encontrar la verdad. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Vamos a pedir a nuestra hermana Juana. Nuestra hermana Pura. Dios le bendiga, hermana Pura. ¿Puede despedir este estudio, por favor, encomendarnos con el Señor? Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre misericordioso, Padre celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Padre, por permitirnos, Señor amado, estudiar de tus santas y benditas palabras, Padre. Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el profesor, por el maestro. Gracias por el pastor.
Hernández, Padre Santo, que él está con tanto amor dedicando su tiempo, Señor, para tratar de que nosotros aprendamos, Señor. Te pedimos, Señor, que siga abriendo nuestro entendimiento, Padre Santo. Y te damos gracias, Señor, por estas clases, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, nos despedimos. No de tu presencia, sino de este momento, Señor amado, que tú nos has permitido, Señor eterno. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Y Padre. pedimos, Señor, que tú seas guardando